Soy Elizabeth Castaldo y no sos de Pinamar si nunca viste un tiburón colgado en la puerta del club de pesca. Y ahora sí, la ficha de nuestro invitado. Su nombre, Jorge Coco Rinaldi. Tiene 70 años, nació en Madariaga, vive naturalmente en Pinamar, estudió en la escuela rural número 11, es plomero y su hobby, el fútbol. Y lo tenemos con nosotros. Coco, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la gracias a vos. gentileza de venir. ¿Cómo andas? Gracias a vos por invitarme. Ha cambiado Pinamar, ¿no? Pero un montón. Una barbaridad. Tiene 70 años de pinamarense, Coco. 70 años de Pinamar. Nació en Madariaga. Y a las 72 horas, cuando mi madre le dieron en alta, me vine a Pinamar y acá estoy. Bien. ¿Sus padres qué hacían? Mi padre era capataz de plantaciones de Pinamar Sociedad Anónima. Mi madre era ama de casa. ¿Y de dónde llegaron ellos? Bueno, mi padre era italiano. Ajá. Era un piamontés que vivió la guerra de 14, estuvo prisionero 6 años. Se puede escapar y se viene a América en un barco de carbón. Venía cargando las calderas porque no tenía la plata para el pasaje. Así llegó a América, anduvo dando vueltas en el país hasta que en el 37 el señor Fernando Álvarez, un banquiano acá de Pinamar, muy conocido a su familia, lo conecta con el arquitecto Bunge que comenzaba el proyecto de Pinamar. Toda una aventura. Toda una aventura. Comienza a trabajar con el arquitecto y al poco tiempo pasa a ser mi capataz de plantaciones. Porque antes había otro señor que fue capataz de plantaciones que lo trajo Bunge de Buenos Aires. ¿Y aquí conoce a su madre? Y aquí conoce a mi madre porque mi madre es nativa de Ostende, es nacida en Ostende. Ah, mire usted. Son ocho hermanos nacieron en Ostende. Bourel. Bueno, es un apellido francés. Francés, pero además, digamos, con una inserción importante en la historia de Ostende. Sí, porque mi abuelo alistaba en la caballería francesa y lo mandan en comisión al país a comprar caballos. En el barco los conoce a Paul y Robet y se queda en Ostende porque le interesó el proyecto. No volvió. Belgas. No volvió, se hizo desertor. Se desata la guerra, los belgas se van, pero mi abuelo no, se queda. Y conoce a mi abuela, que era de Maipú, y bueno, y nacen 8 hijos en Ostende. Mire usted. Mi abuelo era un carpintero galponista, bueno, hizo un rancho, decía el rancho grande, de chapa, donde venía la gente de Madariaga y gente de otros lugares, venían a pasar el día, habían como unas habitaciones, todo muy precario. Y mi abuelo les hacía todos los frutos de mar, les preparaba. Qué bueno. Y después mi abuelo instaló un almacén arriba del muelle, el muelle que estaba en Ostende. Sí. Bueno, después con el tiempo hace un bolillito de chapa también para hacer bailes. Bueno, precario para nuestro tiempo. Claro, en aquel entonces. No, era importantísimo. Era importante lo que había. Ahora era todo chapa. Claro. Y bueno, entonces, como mi abuelo no de bailes, no de música, nada, se lo alquiló un señor de Madariaga que se llama Pinto Rubio. Y ese señor, con un acordeón que tenía, amenizaba los bailes. Mire usted. Ahí mi padre, que ya estaba en Pinamar, comenzó a frecuentar ese lugar y ahí conoce a mi madre. Así la historia. Así es la historia. Bueno, se casan y nacen 3 hijos, mejor dicho 4. El primero falleció de una neumonía. Chiquito. Chiquito, de meses. Bueno, y después nace mi hermana, yo y mi hermano el menor. Bien. ¿Y a usted le tocó nacer en Madariaga? Me tocó nacer porque a mi madre la pudieron llevar a Madariaga. ¿Con qué se iba en la época? Y era con la camioneta de Pinamar Sociedad Anónima y un vehículo 2 más y nada más. Claro. No había más nada. Pero había momentos que eso no estaba disponible, entonces, por eso que cuando nace mi hermana, nos la pueden llevar y la atienden acá en Pinamar. Bien. Pero en Madariaga había partera y acá no, en aquel entonces. No había nada acá. No había nada. No había nada. Claro. La salud cero. Se dependía de Madariaga. Se dependía de Madariaga, exactamente. Y bueno, entonces nos llevaron y doña Fermina fue la partera de mi hermano y mío, ¿no? Bien, y a las 72 horas, Coco para Pinamar. Vengo a Pinamar. Y toda una vida desarrollada aquí. Toda una vida y me voy a quedar en Pinamar hasta mis últimos días, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Porque lo amo a Pinamar. Además, yo, es decir, me casé en Pinamar, tengo mis hijos, mis nietos. Hay que ver que por parte de mi madre somos las 5 generaciones, porque está mi abuelo, mi madre, mis hermanos y yo, mis hijos y mis nietos. Es su lugar en el mundo, sin duda, no hay sin duda. duda. Pero ¿y qué recuerdos tiene de aquel Pinamar de su infancia, Coco? Bueno, nosotros cuando vinimos, cuando vivíamos en Ostende, le habían prestado a mi padre una casa en Ostende, una casita,
porque no teníamos dónde ir, hasta que el arquitecto Bunge hace el barrio lo que es Los Eucaliptos, que era Bien. a donde está ese playón ahora. Sí. Ese era el barrio Pinamar y ahí vinimos nosotros. En aquella época... cuando Pero nosotros- primero en casa prestada. Claro, era claro, en una casa de un amigo. De un amigo. Tuvimos un tiempo en Ostende. Después, en el año 47, pasamos ahí, al barrio de Los Eucaliptos. Pero cuando fuimos con mi hermana éramos los únicos, no habían chicos. ¿Y lo bautizaron? En la iglesia de Ostende, En la iglesia. a mi hermana y a mí. O sea, la recuerda patente a esa iglesia. Más o menos de- me la recuerdo, porque ya, por ejemplo, cuando yo tuve uso de razón, no existía prácticamente. Ya no O sea, existía. estaba enterrada, íbamos con mi hermana, jugábamos, pero veíamos Claro. madera, nada armado, una palabra. ¿Y después a los eucaliptos? ¿A qué edad? Y yo tendría más o menos 4 o 5 años, Ajá. cuando voy a Los Eucaliptos. Y ahí su infancia. Y ahí es mi infancia. Después, con el tiempo, el arquitecto Monge contrata un cocinero que le daba, digamos, de comer a toda la gente de Pinamar. ¿Se acuerda de Bunge usted? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Cada 15 días venía a Pinamar y con mi padre recorría las plantaciones a caballo. ¿Cómo era? Un señor con todo el sentido de la palabra. ¿Carácter fuerte tenía? Muy fuerte, pero muy derecho. Lo que él decía era una realidad. Si él, por ejemplo, venía alguien a instalar o a querer contratar para un negocio, Ajá. si a él le gustaba, yo no sé si la persona o qué, le alquilaba. Lo semblanteaba. No, directamente no le alquilaba. Era un tipo con una capacidad y para hacer esto tiene que haber tenido capacidad, ¿no? Un distinto. Porque pasaron de todo. Acá yo me acuerdo de chico, cuando se iban a las plantaciones, ocupaban un grupo de gente contratada para plantar los pinitos. Trabajaban pero semanas enteras, meses. Y venía una tormenta y les llevaba la mitad del trabajo todo. Esto era todo médano. Todo médano. Y los médanos se cambiaban de la noche a la mañana. Claro. Entonces comenzaban a sembrar esparto, el esparto, esas matitas que todavía se ven algunas, mariloto, que era un yuyo que se desparramaba, y después comenzaron con quinchos, traían, digamos, ramas de otros lugares, pero así mismo, Una tarea titánica, ¿no? terrible. Perdían, digamos, días y meses de trabajo. ¿Y su papá Ya estaba comenzó. ahí? Mi ¿Era el papá- capataz? El capataz de plantaciones. Mi papá tenía un grupo de gente, un plantel en el vivero, que eran los que cultivaban. ¿Y que iban con carros? Entonces, claro, cuando ya tenía el pino, más o menos te voy a comentar cómo era. Se sembraba, tenía unos canteros muy largos, muy bien cuidados, se sembraba el pino, se lo esperaba 2 años, hasta que el pino tenía unos 15 centímetros, ahí lo macetaban, lo dejaban un tiempo más en cantero, y cuando ya tenía más o menos 40 centímetros, a los médanos. Bien. Así Ese era el Ese proceso. era el proceso. En carritos, tirado por 2 caballos, ¿Y venía gente de Madariaga a trabajar? gente de Madariaga de distintos lugares. Venían de todos Había lados. trabajo. Había trabajo. En ese momento Valía el peso. Claro, y comenzaba Pinamar. Claro. Había mucho por hacer. Claro. ¿Y quiénes llegaron por aquella época? ¿Quiénes ¿Se empezaron llegaron? a establecer comercialmente? Comercialmente, los el primeros primer negocios? almacén fue Aires Soto, de Madariaga, que Ajá. se instaló en el Playas Hotel, lo que era antes el Hotel Pinamar. Sí. Tenía un playón y ahí se instaló un almacén donde era Eiras y Soto y lo atendía el señor Rocasalva, que también cortaba el pelo. Ahí compraban todos. Todo compramos ahí. Y después el señor Con la Rocasalva... libreta, seguramente, ¿no? En esa época. Seguramente, sí, con la libreta íbamos, anotábamos, es decir, Claro. es así. Y después con el tiempo el señor Rocasalva se independiza y se viene y se instala donde hoy está el Banco Provincia con almacén La Gran Vía, Ajá. se llamaba. ¿En la esquina de En la provincia? esquina, donde está el Banco Provincia, esa era la Gran Vía. Nosotros íbamos al colegio ahí, teníamos media cuadra. Claro. Íbamos y comprábamos caramelo media hora, nos llevábamos los bolsillos con un peso. Pero me 50 imagino, centavos. me imagino. Diga de la época que te estoy hablando, ¿no? Y después, bueno, la primer panadería, La primer panadería de los hermanos González, donde hoy el centro comercial. donde hoy es el centro comercial, donde están sí, todo ese grupo de edificios, digamos, Sí. de negocios. Sí. Y en dirección al edificio de Pinamar Ciudad Anónima, digamos, siendo así dice que era antes, Sí. ahí estaba enclavada la panadería, Bien. que fue el lugar de todos en aquella época. Era el único centro de atracción, era la panadería. Todo se hacía ahí. Todo el mundo iba ahí, muchachos que trabajaban, que todavía eran solteros. Hay una parrilla muy grande, más grande que esta mesa, ¿no? Y ahí siempre estaba llena de carne. Iban y comían, y el que no tenía comida ahí, sino tiraba un churrasco. Mire usted. Así, digamos, y se hacían diferentes espectáculos. Esa panadería era de... González Hermanos, De pero los el edificio era de hermanos Pinamar González. Sociedad Anónima. Claro. Todo era de Pinamar Sociedad Anónima. Claro.
y trabajaban los dos hermanos González. ¿Y junto a la panadería qué más había? Bueno, ahí estaban la vivienda de los empleados de la panadería, digamos, donde ahora está, donde estaba Judice antes, todo Sí. eso, donde está Tiri. Sí. Esos eran todos galpones de Pinamar Sociedad Anónima, estaba la usina, estaba la fábrica de hielo que pertenecía a la usina, donde podías comprar cuarta media o una barra de hielo. ¿Mucho después vino el Hotel Mesón por ahí? Claro, no, el Hotel Mesón estaba en esa época, pero el Estaba. Hotel Mesón ahí en Sobre Simbad del Marino. Sobre Simbad del Marino, claro. Ahí estuvo el Mesón. Yo me acuerdo Mariotti sentado, yo era muy chico. Claro. Y me lo acuerdo, tenía una galería. A Juan Carlos. Eh, Claro, ¿por qué no? Porque está el Hotel Marriott que está enfrente. No, el primer mesón. El primer Mesón. Sobre Simbad del Marino. Claro, pero era de Schleger y Arancedo. Schleger después- era el papá, mejor dicho, el suegro de Juan Carlos Mariotti. Schleger. Bien. Eran los socios que tenían el mesón. Yo recuerdo que era un mesón blanco, tenía una parte de madera y tenía Sí. una galería. Yo Sí. era muy chico. Sí, sí, sí. Muy chico. Y Sí. bueno, entonces lo vería ahí al suegro de Juan Carlos. Al suegro que era el dueño, Claro. Schleger. Después compraron el hotel, donde hoy es el mesón. Sí. Antiguamente era el Hotel Italia, Ajá. de la familia Udazo. Vendió Udazo y compró Schleger. Y ahí se instaló entonces Juan Carlos con su esposa. Y siguiendo el primer mesón, después la Después del mesón había un galpón, Sí. donde Pinamar guardaba chatarra. Después estaba el taller de Chávez, taller mecánico. Después estaba Lito Farabiñán, con la herrería. La usina, la fábrica de hielo, las oficinas de la usina. Y después había un grupo, otros galpones más, que llegaban prácticamente hasta donde estaba Thierry. Claro. Después se transformaron en salones. Ahí estuvo Dos Pasos, con Anal. Y serían Sociedad. todos comercios prósperos porque era uno por rubro. Claro, y había digamos, tenían trabajo la gente gastaba. Claro. La gente, ahí por ejemplo estaba Casale con la verdulería, trabajaba un montón, porque era la única ahí. Después se pasó Maceira, el faro del Chuncho Maceira. Trabajaban mucho, la verdulería trabajaba porque no había mucho negocio. El que vivía allá en el centro, perdón, no venía a comprar, por ejemplo, la Gran Vía. Claro. La gente de este sector. Porque había que ir hasta la Gran Vía en esa Claro que época, había, y ¿no? todo costaba. Yo me acuerdo, por ejemplo, No es como ahora que decimos son 6 cuadras, 7 cuadras. no, cuando teníamos que viajar a Madrid, que teníamos el trencito, donde hoy está la imprenta de barro, ahí estaba la estación. Hasta ahí llegaba el Hasta tren. ahí llegaba el tren. Perfecto. Que hay un monolito que dice. Sí, claro. Pero nosotros por ahí íbamos en carro, nos llevaba un señor Tito Farío los carritos esos que habían de paseo, porque era interminable llegar allá, Claro. como llegar al golf. Llegábamos hasta el puesto Ramaico, que era un puesto de gente de Pinamar también que trabajaban para Pinamar. Llegar ahí era el confín del mundo, nadie Y llegaba. llegar al tren para ir hasta Madariaga. A Madariaga, claro. Teníamos el tren, teníamos también el transporte del señor Parini. Primeramente fue al mar. El Studebaker. Andaba Parini en un Studebaker. No, En esa tenía un época. colectivo grande, primeramente. Studebaker era un... Mi papá trabajó con Parini. Ah, trabajó con Y Parini. primero tuvo el rompehuesos. A eso iba yo. Pero era un Studebaker. Claro, era como un canadiense era. Sí. Claro, exacto. carrozado. Le llamaba el rompehuesos porque todos llegaban siempre. Vamos salpicando con algunas fotos. Ahí está el Almar de Parini. Ese justamente. venía de Buenos Aires, venía... ¡Qué nave! ¿Qué nave? Venía a Madrega y pasaba por Madrega y cargaba gente. Esa era Almar, la primera empresa Claro. del señor Parini. ¿Después se hizo Antón? No, después compró ya... No, Antón era particular. Era otro- particular. no, fue era de directamente Martínez, el Ah. Montemar. El Antón era Antón, era Antón, el señor Antón. don Juan Antón. ¿Y Parini le vende a Martínez la línea? Claro, la línea Almar se vende y la compra Montemar. Bien. Bueno, ahí, el está tren- ahí está el trencito que digo yo, ¿ves? ¿Eso es hoy Imprenta Barros? ¿Será? Hoy imprenta Barros. Hoy imprenta Barros. Inclusive los chicos, Claudio Barros, han encontrado cachos de cimiento y los han guardado de Ah, la mira vieja. vos. Porque era todo como de hierro, de cemento comprimido toda la estación. Bueno, ese señor lo conoce, ¿no? Ismael Chiquito Garavito. Sí, como no lo voy a conocer. Somos vecinos y nos conocemos hace 60 años. Fotos para ir recordando, ¿no? Sí, Esta buena iniciativa que ha tenido Oscar Dorta, que vamos a estar en un rato con él desde Canarias, sí. de armar un perfil en Facebook, no sos de Pinamar, sí. No sos de Pinamar, sí, no conociste, no sé, el gato que pesca, no sos de Pinamar, sí. Claro. Tantas cosas, ¿no? Vamos pasando más fotos, evocando un poco a este Pinamar. Mira, Tío Tom, bueno, ya estamos un poco Tío más acá. Tom. Igual, Sí, ¿no? sí, sí.
Muchos recuerdos. Mucho recuerdo, tío Tom. ¿Esos serán las Olimpiadas? Es claro, hay San Vicente. Tati García, un gran Claro, San recuerdo Vicente, para se Tati, hacía ¿no? un gran recuerdo para Tati. Porque Un realmente deportista de alma. eran regionales, Sí. nosotros veníamos de Madariaga con tanto entusiasmo Con a las tanto, sí, Olimpiadas. era muy importante. Fue un mojón en el deporte Muy, de Pinamar. la Tati verdad García. que es para recordarlo realmente a Tati por todo lo que hizo por el deporte en Pinamar, realmente. Mirá esa vista aérea, hermosa, de aquella playa, no digamos virgen, pero... Sí, ¿Esto es Valeria? Valeria del Valeria Mar. del Mar. Bueno, seguimos charlando con Coco, el hospital. Claro, que era Cuspín antes. Después llegó la salud, pero Claro. primero Vos Cuspín. sabés que cuando se había hecho una piecita muy chiquita, y era como una salita. Sí. Y toda la gente colaboraba, se colaboraba como se llevaban muchas botellas que después las vendían. Inclusive yo colaboré ahí haciendo 2 años, 2 años. Ajá. Colaboré con el señor de Rocco, que era el constructor. Todo el mundo colaboraba para que hoy en día tengamos el hospital que tenemos. Claro, claro. Comenzó con una pequeña piecita a donde se atendía, ¿no? Sí, seguro. Y así comenzó. ¿Y la cooperativa Cuspín vino después? No, vino después, sí, ya estaba, ¿no? El hospital. Claro. Vino después. Mucho después vino. ¿Y qué médicos en aquella época fueron los Bueno, el que primer médico que marcaron? nosotros tuvimos acá fue el doctor Bocchi, un italiano, un personaje. Hizo lo que pudo, porque no tenía elementos ni nada, no había nada. Uno iba ahí, el doctor estaba haciendo algo, se lavaba la mano y te atendía, Claro. o no, por ahí estaba trabajando y con la mano suya nomás, caro mío, porque la palabra era caro mío. Hizo un montón por nosotros, es para agradecerle a ese doctor. Y después con el tiempo llegó el doctor Marra, Marra. porque Marra tenía casa acá, pero no vivía. Él No venía fue el cada primer 15 médico días. entonces. No. Mira, yo tenía ese error El primer de médico, sí, no sé información. si habrá sido nombrado quizás, porque el doctor Bocchi, digamos, vino de Italia y no tenía digamos, el título de rivalidad. La reválida, claro. El tipo trabajaba, este señor trabajaba porque le gustaba la medicina, porque la sentía y porque quería al pueblo, a la Seguro. gente que había en ese Sí, momento. sí, claro. Después cuando ya llega el doctor Marra, ya está más instalado, ya vivía en Madariaga, Claro. era distinto. Claro. Y bueno, después llegó, me acuerdo, Díez Beltrán, Berlemino Díez Beltrán, un médico también que hizo mucho por Pinamar. Después empezaron llegando Hugo Beltrán y empezaron a llegar médicos. Más acá ya. Más acá, sí, ya mucho Claro. más presente todo. ¿Y el primer dentista fue Porretti? Claro, el doctor Porretti, sí. Pero generalmente estaba poco acá. Nosotros íbamos a Madariaga. Ajá. A Madariaga, a Viñón, me acuerdo. A Viñón. A Viñón era el odontólogo de nosotros. Porque acá, ¿qué pasa? No? Muchos de nosotros ahora tenemos problemas con la dentadura. ¿Por qué? Porque antes te agarraba un dolor de muela. Vos fíjate, te agarraba un dolor de muela un fin de semana. ¿A dónde ibas? Con una carinchada así. Claro. Tenías que esperar, ibas a Madariaga, antibiótico y después te la sacaban directamente, no te la arreglaban. Esas cosas Por sucedían. suerte había una farmacia. Por en suerte tu había municipio. una farmacia que estaba bastante equipada, la farmacia. Porque realmente... ¿Cuál fue la primera farmacia? Estaba en el centro comercial. Claro, fue la que te dije hace un momento del señor Moreno Lavarone, un señor farmacéutico de Madariaga, donde trabajaba Cornide. Ajá. Entonces la compra Lavarone y lo mandaba a Cornide. Cornide venía a la mañana y se iba a la tarde. ¿Sí? Bueno. Después el señor Lavarone le vende a Buccelli, al papá de Carlito, Sí. y a Materi. La tienen un tiempo y Cornide se la compra después. Bien. La tiene un tiempo Cornide y se la vende a Roberto Andera, que está en Calp. Pero claro. Que Roberto Andera trabajaba con Catera Hermanos en la droguería de Dolores, lo trajo porque Catera se la compró, mejor dicho, primeramente. A Cornide se la compró Catera. Y Se lo trae a a Roberto, lo pone a trabajar y con el tiempo Roberto le compra a Catera. Bien. Esa es la historia. Y Roberto se muda a la esquina de Simbad Claro, Marino claro, Constitución. construye en la esquina y se muda ahí, ¿no? Claro. Hasta que después se deshace. Se deshace, y es hoy bueno. Farmacia Galenos. Claro, él estuvo en Farmacia Galera, Claro. que después, bueno, entró en Calp y ahora Claro. está en Calp, Roberto. Está bien, como síndico. Sí. Bien. ¿Y de la Calp qué se acuerda? De la Calp me acuerdo me acuerdo del señor Roig, señor, primeramente me acuerdo de Joa. Antonio Joa fue el gerente de la usina que Ajá. tenía muchos años, don Antonio. Después me acuerdo del señor Roy, Marino Roig, una excelente persona, que manejó la Calp muy bien. El mismo Costanzo Altieri. Había horarios, ¿no? Para la energía. Sí, es decir, en aquella época se cortaba a las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Se cortaba. Se cortaba.
te hacían 3 guiños y ya sabías que tenías que prender el farol, el candil o Qué bárbaro. lo que tuviese. Claro. Muchas veces los fines de semana estabas escuchando una pelea y te cortaban la luz y te quedaba en ayuna hasta el otro día. Claro, porque era la radio, ¿no? Claro, era radio, exactamente. ¿Qué escuchaba? ¿Quién escuchaba en esa época? Y escuchábamos a, ¿cómo era que se llamaba? Incomparable el boxeo por radio. Era Sabatarelli. Sabatarelli. Caffarelli. Caffarelli. García Blanco, todos esos. Eran Tremendos periodistas. Por Rivadavia. Impresionante. Por Rivadavia. Claro. Por Rivadavia. Las Se noches escuchaba de boxeo, eso. claro. Y bueno, y los fines de semana te alargaban 1 hora más o 2 horas más la luz. Pero bueno, yo me acuerdo que yo vivía ahí en el barrio de los Eucaliptus y ahí vivía López, Rosendo López, un gran tipo también, ¿no? Que ya marchó. Él era maquinista. Ajá. Entonces yo lo iba a acompañar, como vivíamos en el mismo barrio, me iba con él ahí y me quedaba hasta las 12 de la noche que se cortaba la luz. Y con una linterna veníamos por Bunge y no había ni luces. Claro. Con una linterna veníamos a las 12 de la noche, con él me recuerdo de eso. Y bueno, y mucha gente, Dorado, Espinosa, gente que hizo mucho por cine. Coco, y en su vida personal, digamos, ¿cómo la desarrolló? ¿Cómo hizo su familia? Bueno, ¿Dónde empezó trabajando? Yo comencé de chico como Cadi. Todos fuimos Cádiz. Todos alguna fuimos vez. Cádiz. Yo fui Cádiz y le llevé ¿cómo es? Los palos a Roberto Cábana, era un cliente mío. A Cicalesi, eran todos clientes míos. ¿Quién estaba Después, en esa época como Master Cádiz o a cargo del golf? a cargo del gol estaba... Bueno, trabajaba la gente César de apellido, eran los ¿José? que estaban ahí. José. ¿Ya los estaba padres. José? Ya estaba, Ah, sí, los el padres. padre, sí. Los padres, sí. Claro. La familia César estaba ahí. Y después venía gente de afuera. Siempre tenía gente que traía ¿Kovalchuk Pinamar. ya estaba en esa época? ¿Quién? ¿Roberto Kovalchuk? No. Cuando Vino estaba yo, después. no, vino después. Bueno, yo después entro al cine Pinamar. Ajá. En el año 57 se inaugura el cine y entro a trabajar con Vaca y Petrali, que era la empresa. Y estuve 21 años. Vaca. Vaca y Petrali. Era la empresa. Vaca era un importante Sí. personaje de la cinematografía Sí, claro. argentina. Sí, cineasta. Claro, Sí. que el hijo y actualmente sigue, tenía un estudio de sonido buenísimo. Y después estaba Petrali, que había sido productor de cine. Produjo La Guerra Gaucha, cuidado con las imitaciones, gente vinculada al cine. Entonces yo... ¿Y ahí pasaban las películas usted? No, yo estuve como acomodador, después se hacía toda la parte de publicidad. Con la linterna. Claro, después pasé ya a la venta, a la boletería, y después ya quedé encargado del cine. En invierno quedaba yo encargado del cine. Y en verano venían uno de ellos, se turnaban, pero siempre era yo el que manejaba. ¿Por qué? Porque yo conocía todo el movimiento. ¿El cine Pinamar donde el cine Pinamar? El cine Pinamar, sí. El Porque primero. ¿hubo un primer cine en el Club de Pesca? Claro, era un primer... Ese cine, el que proyectaba era Franco Alfi. Franco Alfi tenía una 8 milímetros y proyectaban películas que yo me acuerdo, la primera película que vi yo fue El Gran Caruso, con Mario Larza, blanco y negro, una cosa, yo me asombraba. En ese cine. En ese cine, el Que Club era de una Pesca. novedad. Pero para nosotros una novedad. Claro. Si nunca habíamos visto cine. Era el punto de encuentro. Claro, nos veíamos todos con sillas de hierro. Pero bueno, después ya en el 57 el arquitecto inaugura el cine Pinamar, y bueno, ya entró a trabajar ahí y estuve 21 años. Allá adentro. Mire usted. Y conocí gente, conocí buenos artistas como Sandrini, como Magaña, como Nuri Menezes, como Lucas de Mare, todos ellos, como vos, Palito Ortega, toda esa gente. Vendrían Olga en Zubarri. tren vendrían en esa época, No, ¿no? venían en auto. ¿En auto Y venían? mirá, te cuento una de Olga Zubarri. Olguita Zubarri era muy amiga de Petrali. Y como en la primera sección de matiné nunca había gente, porque si los días estaban yendo ahí todo el mundo a la Claro. playa, nos jugábamos porque tomábamos porroncitos de cerveza. Entonces montábamos los porroncitos y venía Olga Zubarri y empezamos a jugar. A tirar y romper. El que rompía una botellita pagaba otra. Mire usted. Con Olga Zubarri. Mire usted. Por eso esos Lindos recuerdos. Bueno, ¿y cuándo se casa? Me casé en el año 1968. ¿Cómo la conoce? La conozco porque cuando el señor Cornide compra la farmacia, la trae a mi señora a atender la farmacia, porque él se vivía todavía en Madariaga, por unas distintas causas, así que la trajo a mi señora con una hermana de mi señora que vivían con la familia Altieri en el Venecia, porque eran muy amigos. Tanto ir a buscar remedio para la muela. Claro, se conocían y ahí, bueno, en el 62 nos conocíamos, nos hicimos de novia, y en el 68 nos casamos.
Noviazgo largo. Sí, bastante largo. Y en el 69 nace Javier, que es el mayor de mi hijo. Y en el 73 Vanessa. Bien. Y bueno, la historia va para acá, con nietos. Con nietos tengo a Paz, que es la hija de Vanessa, y después lo tengo a Bautista y a Valentina, que son los hijos de Javier. 3 soles, ¿no? Porque yo reniego todo lo que sea, pero los amo. Y claro. Es el mismo amor que por los hijos, pero potenciado por los nietos, Exactamente. ¿no? Eso cuentan. Y es un cariño distinto. Del hijo al nieto. Es una cosa distinta. Para mí, ¿no? Coco, me quedaría una hora más charlando, pero la tele es así. Se nos termina el tiempo. Yo le agradezco profundamente que haya venido. El agradecido soy yo. Te agradezco mucho. Hemos tocado apenas 3 temitas, ¿no? De la Sí, historia. podemos hablar muchísimo. Es un tema que da para mucho, pero bueno. Exactamente. No faltará ocasión. Cómo no, con mucho gusto. Yo estoy siempre a disposición. Te agradezco y mientras mucho. sea de Pinamar, yo amo todo esto. Voy a todos los lugares que me llaman, voy. Jamás diga que no. Gracias por venir. No, Muy gracias a vos, atento. Tito, muy amable. El señor Coco Rinaldi con nosotros, una hermosa charla hemos tenido, por lo que nos ha contado. A la vuelta de la pausa nos vamos a encontrar con Oscar Dorta, un pinamarense en el mundo, porque Oscar se fue hace muchos años, está en El Hierro, en Canarias, y ha tenido la buena idea de generar un perfil de Facebook. No sos de Pinamar, sí. No sos de Pinamar si no te acordás del Becalú, no sos de Pinamar si no te tiraste en carrito Roldán de la Loma del Tanque, no sos de Pinamar si tantas cosas. Ha tenido esa buena idea, por eso lo contactamos vía Skype y vamos a charlar con él. Y además también será una suerte de anticipo del Pinamarenses en el Mundo, que el próximo 10 de junio pondremos en pantalla, donde vamos a encontrarnos con pinamarenses que viven en diferentes latitudes, que por la crisis del 2001, que por cuestiones afectivas, que por trabajo, se han ido y nos van a mostrar ellos con su camarita inquieta dónde viven, cómo es su ciudad, su casa, sus hijos, la familia, el desarrollo. Será Pinamarenses en el Mundo, otro de los ciclos de Telpin TV. Ya venimos con Oscar Dorta.